Buenos días, hoy tenemos con nosotros a los editores Joana y Miguel Ángel de la editorial Círculo de Escritores Olvidados. Pese a la crisis, pese a que hay editoriales que han desaparecido, pese a los recortes en anticipos, tiradas de ejemplares y demás, pues también estamos en un momento en el que están surgiendo editoriales pequeñas, editoriales comprometidas con la literatura de calidad y que representan un panorama literario muy interesante. La editorial Círculo de Escritores Olvidados tiene un catálogo todavía reducido, ¿verdad? Porque ¿cuánto tiempo lleváis ya con la editorial? Llevamos desde el mes de diciembre, cuando salió el primer título, que era El bestiario de Apollinaire. El libro de David Bergelson es el tercer libro editado. El que ven ustedes aquí alrededor de la estación. Es curioso porque yo no conocía, claro, lleváis muy poco tiempo, no conocía la existencia de la editorial, me dieron el libro, lo he leído con mucho agrado, ahora hablaremos del libro, de la preciosa edición, etcétera, y ahora al llegar me has dicho, Miguel Ángel, que eres también los editores de Eutelequia. Efectivamente. Eutelequia sí la conozco porque Eutelequia ha publicado y publica un montón de autores españoles que están empezando, algunos están empezando y otros no, otros tienen ya trayectorias consolidadas, como es el caso de Daniel Ruiz García, que tiene varios libros. Trajimos hace ya bastante, no sé si se acordarán ustedes, hace como 2 años a Marcus Versus, que acaba de publicar su novela 804, y luego además se da la circunstancia también de que yo conozco mucho a la hija de Miguel Ángel y de Joana, Clea, que es librera, trabaja en la librería La Fugitiva, que es una librería estupenda que les recomiendo, un sitio estupendo para tomarse un café al lado de la Filmoteca Española, el Cine Doré. Sí, efectivamente, es decir, aunque el Círculo de Escritores Olvidados lleva desde diciembre del año pasado, forma parte de una editorial que ya llevamos 5 años, que empezamos nuestra andadura en el año 2009 y, bueno, podemos decir que al día de hoy todavía, gracias a Dios, nos mantenemos. Llevamos publicados 50 títulos en Eutelequia, en general. Se dice pronto, ¿eh? Es decir, con las durezas y dificultades cada año, el año pasado sacamos 12 títulos, es decir, fueron 4 prácticamente de ensayo y el resto fue narrativa contemporánea española. Estamos dedicados a los autores españoles noveles y creímos que era para hacer justicia a otros escritores, ¿no?, que no han sido tan noveles, pero sí que fueron olvidados injustamente y provocado su olvido por la historia, crear el sello del Círculo de Escritores Olvidados. Y para eso nada mejor que mi mujer Joana, que puede hablar de ello. Sí, porque tenéis hasta ahora a 4 autores en la editorial, ¿no? 4 autores publicados. Sí. Sí, hemos empezado con Apollinaire, que no es tan olvidado, pero sí que es la primera edición bilingüe del bestiario de Apollinaire. Además, también un personaje muy interesante, porque yo soy polaca, Apollinaire también era polaco, aunque escribía en francés. Un poco olvidado también es. Después hemos sacado un escritor polaco, Witkiewicz, el libro Insaciabilidad, que fue editado en España en los años 70 por Barral, después totalmente agotado. Nosotros lo hemos sacado. Y ahora con David Bergelson empezamos ya la andadura propiamente dicha de los olvidados por la historia, es decir, los escritores que han sido fusilados por orden de Joseph Stalin a partir de los años 30, hasta como David Bergelson, pobre, es fusilado en 52, es decir, le faltó 1 año a Stalin de vida para que quizás Bergelson hubiera salvado la suya. Desgraciadamente no ha sido así. Entonces en esta línea tenemos los escritores rusos, judíos, ante todo de estos 2 ámbitos lingüísticos, con una prosa muy bella y totalmente condenados al olvido, no tanto olvidados como condenados al olvido por orden de un poder político. También habéis publicado algo del hermano de Singer, ¿no? Todavía no, porque... pero lo vais a... Sí, está... Que yo no... A mí es un novelista
premio Nobel, un novelista que me entusiasma, pero no sabía que su hermano era escritor también. Sí, curiosamente, es decir, es conocido el hermano, Isaac Bashevis Singer, porque recibió el premio Nobel por estar escribiendo en yidis, pero evidentemente por estar escribiendo en yidis en Estados Unidos, no en Polonia y mucho menos en Rusia. De haber seguido ahí, a lo mejor hubieran seguido la misma nefasta historia que estos otros autores, ¿no? Entonces su hermano, sí, Joshua, Israel Joshua, sí. Israel Joshua fue el primero que emigró a Estados Unidos y donde él empezó a publicar, evidentemente en yidis, y queremos publicar una obra suya que tampoco es nada conocida, ¿no? Pero bueno, la tenemos en preparación, es decir, no podemos decir que va a ser ya, pero está en preparación ahí, ¿no? Sí, ahí se une un poco Bergelson con Singer, porque los dos han colaborado en una revista yiddish neoyorquina que se llamaba Forwards. Todos los intelectuales más importantes de este ámbito publicaron allí a partir de los años 30 del siglo pasado. Pero me hablabas de que Singer había corrido otra suerte, el hermano famoso, por así decirlo, pero bueno, también hay que decir, es verdad que es un escritor extraordinario, ¿no? Estoy pensando en La familia Moscat, que es una novela excelente, o Sombras sobre el Jackson, claro. un autor además al que yo creo que no se le ha publicado suficientemente bien. Hay algunas novelas suyas que están en ediciones muy viejas y ni siquiera sé si esas traducciones estarán íntegras o serán tan buenas, ¿no? Además, yo creo que todos esos autores no solo es el tema de traducción, sino es el tema de un aparato crítico, es decir, de una anotación. Nosotros intentamos todos los libros que sacamos que tengan un prólogo, un epílogo y unas notas, porque todos ellos pertenecen a una cultura, a una sociedad que desapareció. Entonces, una persona que hoy día se pone a traducir estos libros, leer estos libros y no conoce esta realidad, puede tener problemas con entenderlo. Estamos ahora traduciendo un libro de otro judío, se llama Moshe Kulbak. El libro se llama Lunes, y como anécdota estamos traduciéndolo y estamos también viendo otras traducciones a otros idiomas. En la traducción que se ha hecho al francés, las palabras que estaban en ruso no están traducidas, y de esta forma uno de los personajes, que es el comerciante de frutos secos, se convierte en un comerciante de una extraña ciudad o país que se llama Bakalie. Bakalie es un término polaco que quiere decir frutos secos. El traductor que hoy lo traduce, que no conoce solamente un idioma, pero la cultura yidis estaba en varios idiomas. Era una mezcla del yidis, del hebreo, del ruso, del polaco. Y todos esos idiomas estaban de alguna forma, se fundían en esa literatura. Entonces, el que no conoce esta realidad tiene problemas hasta de traducirlo correctamente. Creo que aquí es un poco nuestra ventaja, que conocemos muy bien la realidad de aquellos países, la realidad real, la realidad de lo que fue y lo que es geográficamente aquella zona. Sí, porque en Alrededor de la estación efectivamente hay un prólogo estupendo y un epílogo estupendo que te da una idea clarísima de la vida, de la obra, de la biografía del autor y del contexto en el que transcurre esta historia. Y luego también hay notas efectivamente que son muy pertinentes, porque te pone lo que es. Generalmente una persona que tenga un mínimo conocimiento de literatura rusa pues sabrá lo que es, pero hay otras cosas que se te escapan. O sea, yo he aprendido, gracias a las notas, he aprendido muchas cosas que desconocía, ¿no? Sí, mismamente, por ejemplo, la ciudad donde nació David Bergelson, donde se pone que nació en una ciudad que no es esta próxima, que es Ojrimovo, pero nació en Sarne, que todavía es como una aldea, ¿no? Es decir, y entonces prácticamente David Bergelson, que únicamente lo podemos encontrar en las Wikipedias francesas e inglesas, no en la española, que es malísima, por cierto, la española. Es que hay mucha diferencia con la francesa, es verdad. Sí, hay mucha diferencia. Bueno, verdad. Hay diferencia entre todas las Wikipedias. Nosotros, cuando usamos las Wikipedia, usamos principalmente para estos autores la Wikipedia rusa. Hay mucha más información. Pero, por ejemplo, eso, mismamente donde había nacido él, no aparece. Entonces nosotros intentamos hacer esa labor científica que nos gusta, nos apasiona, mismamente palabras, el libro que vamos a sacar ahora de Pilniak, que es un libro que transcurre en la sociedad de los pueblos Komi, que es
pues ahí hay palabras y hemos tenido que llegar al diccionario Komi, que es, bueno, pues prácticamente inaccesible, ¿no?, para cualquier otro traductor que no conozca, por ejemplo, bien el ruso, ¿no? Entonces, nosotros, gracias a esa facilidad, podemos estar llegando a ciertos textos o a ciertas palabras, ¿no? David Bergelson, por ejemplo, había que anotar ciertas cosas, puntualizar ciertas cosas, porque si no, lo que ha dicho antes mi mujer, el lector, si no conoce esa realidad, no solamente que no llegue a comprender en su totalidad, sino que puede tener una información falsa de lo que está leyendo. Pero a mí hay una cosa, de verdad, que creo que en esto hay un acto de heroicidad, y es el publicar este tipo de libros, que naturalmente me figuro no tendrán lectores muy interesados y tal, pero serán más bien pocos, no nos vamos a engañar. O sea, no tienen en absoluto, estos libros no tienen vocación de bestseller. O sea, ya contáis con que son libros que no se van a vender en grandes cantidades. Y luego las ediciones, la edición, que es una preciosidad, cualquiera lo puede ver, con un montón de ilustraciones, de dibujos que están diseñados por ti, con doble impreso en doble tinta, que esto es carísimo, imprimir en doble tinta. En fin, no sé si es que tenéis un patrimonio, unas herencias, o tenéis cuentas en Suiza, o es que directamente amáis lo que hacéis, que es lo que me figuro, y no os importa lanzaros a la piscina, ¿no? No tenemos cuentas en Suiza, pero ya me lo figuro. No se puede saber realmente qué libro se va a vender, y no se debe hacer libros pensando en venderlos. Yo creo que hacer libros es una cosa de un convencimiento interno, ¿no? Desde luego. Sea, tienes que querer los Desde libros, luego. Tienes que querer hacerlo bien, y nosotros queremos un poco contribuir aquí en rendir la justicia histórica a estos escritores, ¿verdad? O sea, hacerles un poco un pequeño, yo qué sé, como monumento funerario. Han muerto, ¿no? O sea, no vamos a hacerles una tumba porque no se sabe ni dónde están, pero sí podemos editar sus obras, y por eso esto se merece hacerlo bien. Y no se puede hacer las cosas en la vida pensando en ganar dinero, porque eso no conduce a nada bueno. Por eso mismo hablo de heroicidad, ¿no? O sea, los pequeños editores, yo siempre digo, y más en el contexto en el que estamos, tenéis mucho de héroes. Y engrandecéis el patrimonio cultural de... Bueno, claro, es que ahora en España... Eso es muy importante, ¿no? Evidentemente hay una bipolaridad, ¿no? Hay la bipolaridad de los grandes sellos editoriales, que evidentemente, aparte de estar publicando, van a ganar dinero. Y luego están los pequeños sellos editoriales como nosotros y otros tantos, que también queremos ganar dinero. Pero también lo que nos mueve principalmente es querer hacer buenos libros. Porque se está pasando a esa bipolaridad de mucha literatura, pero muy mala, y muy mal editada. Mientras que el pequeño editor, que todavía le gusta la profesión de ser editor, como aquí había antes grandes editores, se ha ido perdiendo. Entonces estamos surgiendo nosotros. Naturalmente que es una literatura minoritaria. Digamos que el bestseller es si ya alguien lo compra y lo lee, aunque sea uno. Para nosotros ese es un bestseller. No vender 5.000 o 10.000 libros que después no te dejan nada. Yo prefiero vender un libro, pero alguien, ese libro, le aporta algo. Sí, claro, es que no se puede comparar los libros con otros productos. El libro se ha vuelto un producto de mercado. Ese es el problema, pero el ¿no? libro no es un producto de mercado, porque el libro ante todo tiene la faceta espiritual dentro, y lo espiritual no puede ser un producto. Ese es el problema, ¿no? Que la literatura Claro. está tomada por la industria esta editorial, que han convertido la literatura en un mercado. Sí, el libro ahora parece que tiene una fecha de caducidad, igual que un producto alimenticio, ¿verdad? Y no, un libro, por eso muchas veces, evidentemente decimos, un libro se ha publicado hace un año y ya no lo encontramos. Todo lo contrario, se debería encontrar. Hombre, claro. Sí, Se debería encontrar. O sea, no debería caer en el olvido. Tenemos un concepto de lo que es moderno y de lo que es antiguo bastante singular, ¿no? Una película de Spielberg, de E.T., ya para muchos es una película prehistórica, ¿no? Es curioso, ¿no?
Bueno, y a estos autores, ¿cómo llegáis a ellos? Me figuro que, claro, que en esto, Joana... ¿Cómo llegamos a ellos? Pues estamos mirando la lista de los autores fusilados por Stalin y estamos buscando lo que podemos encontrar, los textos que podemos encontrar. Y como Stalin fusiló muchos, ayer hemos estado mirando una lista, solamente la letra E estaba pasando en la pantalla de ordenador durante 10 minutos. La letra E. Así que ¡qué barbaridad! Hay una cantera enorme de escritores que merecen ser sacados del olvido, que eran muy buenos, porque además evidentemente se mataba a los que eran buenos, que tenían en su momento una influencia sobre su medio, en su medio, y eran justamente estos los que habían sido aniquilados, y entonces estos son los que hay que volver a sacar. O sea, que es tal cual, coger la lista de los fusilamientos por Stalin. Hombre, a veces hay una... Yo cojo la lista y estoy buscando. Estamos buscando los textos de ellos que han quedado, ¿verdad? Que han sido publicados en ruso, que han sido publicados en yiddish y que han quedado. Porque también es la dificultad encontrar estos textos, a veces lo que hemos dicho, escritores olvidados, no solamente que los han eliminado físicamente, sino que también su obra desapareció de bibliotecas. Su obra que se compraba por suscripción, la policía, ¿no? la NKVD, fue casa por casa, casa de suscriptor, retirando esa obra para que desapareciera físicamente. Entonces todavía quedan algunas obras y ahí está la dificultad, encontrar esos textos. No solo, la dificultad no es traducirlo, es encontrar el texto que aún queda. Y alrededor de Astacio, este precioso texto, por ejemplo, ¿cómo ha sido? O sea, ¿cómo habéis llegado a él? ¿Lo habéis tenido fácil? ¿Estaba publicado previamente ya en otros países? ¿O? Había estado publicado en otros países hace 30 años, hace muchos años, que fue publicado en Francia y en Estados Unidos, en el año 80-81. Nosotros hemos empezado por ese texto porque nos pareció muy interesante la figura del autor y toda la historia del Comité Antifascista Judío. Que eso se cuenta en el... Es una historia increíble de unas personas que habían trabajado durante toda la Segunda Guerra Mundial, para reunir dinero para Stalin por parte de los judíos que estaban viviendo fuera de Rusia, Estados Unidos, México. Y después de haber cumplido su labor, no son necesarios. Y todos ellos, prácticamente todos, son 12 poetas que son fusilados la noche del 28 de agosto de 1952. Entonces, esta historia es la que nos llevó a este libro. Este libro es el primer libro que ha escrito Bergelson. O sea, es un poco aquí un puente con Eutelequia, porque es su primera novela. Eso está, claro. La publicó con 25 años. La publicó pagando él la edición. La publicó en una editorial en yiddish en Varsovia. Y después esta obra fue tremendamente popular, lo lanzó realmente a la fama. El personaje es también muy interesante por otra cosa, aparte del Comité Antifascista, por la famosa Kulturlik. La Kulturlik fue una organización de cultura judía que surgió en el año 17 en Kiev, abriendo bibliotecas, guarderías, jardines de infancia, colegios, teatros, en todas las aldeas ucranianas donde se daba instrucción y educación en yiddish a los niños. Uno de los miembros importantes, conocidos de esta asociación, fue el artista plástico El Lisitsky. También participó en la Kulturlik con Bergelson. O sea, Bergelson está siempre metido en todas estas, digamos, movidas, antes se decía aquí, ¿no? En las movidas intelectuales y en esos proyectos, ¿no? A mí el texto, el estilo me ha gustado mucho, está muy bellamente escrito, como comentábamos antes. Creo que es en el epílogo, en la contraportada, pero creo que aparece, pero creo que es en el epílogo también donde se le compara con Chagall. Sí. Y luego me ha recordado, claro, yo en absoluto soy un experto en este tipo de literatura, pero me ha recordado mucho esa preciosa película El violinista en el tejado, porque ese mundo de aldea, las tradiciones, las costumbres, etcétera, que aparecen aquí, me ha remitido también a esa película, ¿no? Sí, porque esto es este mundo del shtetl, es decir, de la pequeña ciudad judía dentro de la zona de asentamiento, es decir, las zonas donde los judíos tenían autorizado por los zares de Rusia establecerse.
al occidente de Ucrania, al este de Polonia. Son estos lugares y es esta cultura. Una cultura de una gente muy curiosa, muy pensativa. Los personajes de Bergelsson, el héroe de la novela Vainis, es un tipo que todo el rato está pensando, está filosofando. O sea, es también esa cultura iris, ¿verdad? La gente que tenía una gran educación porque tenía toda la preparación de las escuelas en iris de los cheder, ¿verdad? Tenían toda esta, cheder en español, ¿sí? Tenía toda la preparación intelectual, religiosa e intelectual que les llevaba a estar pensando sobre el sentido de la vida, sobre el porqué de la vida, sobre su existencia. Y el personaje que piensa en esto, que esto es lo más curioso, es un comerciante de trigo en una estación, en una línea de ferrocarril entre Kiev y Odessa. O sea, es un comerciante, y hoy día un comerciante es impensable que esté pensando en el porqué de la existencia. Y sin embargo, este comerciante judío del año 1909 está pensando en el porqué de su vida. Así están los comerciantes. En esto del por qué, de cómo se plantea, filosofan y tal, también en esta preparación de la que tú hablas, también me ha recordado a Joseph Roth, que también es un escritor que me entusiasma, me ha recordado una de sus novelas, y luego me ha recordado, aunque en el argumento no tiene nada que ver, pero bueno, también transcurre en una estación, esa pequeñísima novela que publicó Acantilado hace unos años, Preciosa jefe de estación Falmerayer, creo que se llama, que es de Joseph Roth, ¿no? Sí, bueno, es que claro, este mundo, evidentemente, la prosa de Bergelsson es una prosa muy sencilla, como has podido ver, ¿no? Sí. No es nada rebuscada, evidentemente, pero con esa sencillez hay una descripción poética del paisaje, de lo que rodea la estación. Mismamente, la misma estación es no solamente que sea el leitmotiv, es el principal personaje, no instrumentos, es el personaje, porque la estación es el conglomerado de todos los individuos que viven en torno a la estación, claro que donde se funden no solamente el viajero que pasa, sino el que vive allí, sus sentimientos, sus emociones, sus problemas. Eso es la estación. Eso es la estación. Recuerdo ahora mismo, cuando estábamos traduciéndolo, no sé si recuerdo bien, cuando habla de los trenes que pasan, ¿no? De los trenes que pasan y se alejan, y que habla que ese tren, ¿verdad?, lo que lleva es un silencio dentro de los personajes, o sea, de los viajeros que no se han bajado, que siguen en ese tren, y es un silencio como el de un cadáver, el cuerpo que pasa, ¿verdad? Es decir, Bergelsson, a mi modo de ver, lo que hace es, y evidentemente por eso fue reconocido, eleva el yiddish, ¿no?, la lengua tan común que era lo que ellos hablaban, ¿verdad?, a unos rangos de una prosa poética maravillosa. Yo quiero decir un poco, o sea, anécdota, y no es peyorativo, pero cuando estábamos traduciendo y luego yo estaba ilustrándolo, ¿verdad?, a mí se me saltaban las lágrimas, tener ese sentimiento de Bergelsson dentro. Es verdad que hay mucho lirismo, sí, es verdad, muchísimo. Sí, hay mucho lirismo. ¿Vais a publicar más obra de Bergelsson o de momento no? De momento de Bergelsson no. Ahora, después de esto, sale el libro del cual habló mi marido, de Pilniak, Iván Moskva, es Boris Pilniak, es un escritor ruso de origen de los alemanes del Volga, fusilado en el 38. Este habla sobre la cultura Komi, que es la República Komi en los Urales. Después sale otro judío, Moshe Kulbak, un personaje muy trágico, precioso libro también, muy trágico porque hasta hoy día se encuentra incorrecta su fecha de muerte. En la mayoría de las fuentes le dan por muerto en el año 40, cuando la arrestan el 11 de septiembre 37 y 28 de octubre del mismo año ya lo fusilan. Información que su hija recibió a los 52 años de haber ocurrido los hechos. 52 años, cuando la hija recibe una carta diciendo: sentimos mucho informarle, su padre ha sido por error arrestado, por error fusilado,
reciba nuestro pésame, no sabemos dónde está su cuerpo. Vaya error, ¿eh? Sí. Bueno, pues Joana, Miguel Ángel, muchísimas gracias, ha sido un placer, ha sido muy interesante. Alrededor de la estación, en esta preciosa editorial, muy interesante, Círculo de Escritores Olvidados. Y también no dejen de leer las novelas que estos señores publican en Eutelequia, ¿eh? Hay novelas muy interesantes y merece la pena. Muchas gracias. Muchas gracias.